Bienvenidos nuevamente a Traditional Quito. Soy su servidor Santiago Villarreal y hoy les traigo una nueva entrevista sobre Gabriel García Moreno con el historiador Carlos Guerrero. Al igual que en la anterior entrevista, hoy conoceremos datos muy curiosos sobre la vida de Gabriel García Moreno, quien es una figura que apasiona tanto a admiradores como a detractores. Así que les invito a quedarse hasta el final del vídeo, pues conocerán cosas que no se han dicho públicamente a través de YouTube sobre Gabriel García Moreno y que seguramente les va a encantar y querrán inclusive investigar por ustedes mismos o tal vez venir a Quito y presenciarlo y vivirlo y darse cuenta de que Gabriel García Moreno es una figura, un personaje que debe ser conocido por todos. En esta ocasión vamos a profundizar sobre su vida de fe, su vida católica, tanto públicamente como también en su vida privada, ¿no? Para ello, también hemos elegido una fecha muy especial, que es hoy, 29 de junio, donde se celebra a los santos apóstoles Pedro y Pablo, que también es el Día del Papa. Así que con esta ocasión especial le doy la bienvenida a Carlos Guerrero y para que mande sus saludos de nuevo y desde Guayaquil nos diga toda esta información valiosísima sobre Gabriel García Moreno y el Papa Pío IX. Gracias, Santi. Un gran saludo a ti y a tus seguidores de tu canal. Es una alegría estar nuevamente aquí para hablarles sobre García Moreno, especialmente sus relaciones diplomáticas con la Santa Sede. Muchas gracias. Gracias, Carlitos. Entonces, para comenzar, quisiera primero hacerte unas preguntas preliminares para acordarnos un poquito de la vida de Gabriel García Moreno, pero ya topando el tema religioso. Entonces, primero, ¿cuándo fue bautizado Gabriel García Moreno? Ya fue bautizado el 31 de diciembre de 1821. Ya. ¿Con qué nombres fue bautizado? ¿Nos podrías repetir los nombres con los cuales fue bautizado él, los nombres completos? Bueno, a secas, sé que el nombre es Gabriel Gregorio. Gabriel Gregorio García Moreno. Hay otros que le saben agregar Santiago. Y hay otros que le ponen más nombres, pero yo me quedo con Gabriel Gregorio, porque eso es lo que dice la partida de bautismo. Y eso de Morán de Butrón, o sea, también es añadido, o sea, es solo Gabriel García Moreno. ¿Y en cuál iglesia de Guayaquil fue bautizado? ¿La partida de nacimiento original se encuentra en esa iglesia o dónde se encuentra ahora ese documento? Bueno, el documento, el original creo que ya no existe, o sea, es una copia del original, porque me imagino que en los incendios de Guayaquil se perdió la partida, el bautismo. Ya, ¿y en cuál iglesia dijiste que fue bautizado? No, eso no nos comentaste. ¿En cuál iglesia fue en la cual él fue bautizado? Tal vez sabes ese dato o... Sí, es en la iglesia de Santo Domingo. Incluso esa iglesia fue con la ayuda de los familiares de García Moreno, o sea, hablando de los antepasados, o sea, ya tatarabuelos, ellos dieron económicamente ayudas para que se construya el templo de Santo Domingo, que en Guayaquil se llama San Vicente Ferrer. E incluso la mamá de García Moreno fue enterrada ahí, pero en el incendio de 1896 eso arrasó el fuego, incluyendo el cuerpo de la mamá. Entonces, pues digo, se perdieron bastante información. Me dices que el incendio fue en 1896, ¿no? Sí. ¿Y ese incendio fue por causas naturales o por causas humanas? Bueno, o sea, es algo interesante. Hay algunos que, vamos a ver si no ofendo sus susceptibilidades. Bueno, el incendio, nadie da explicaciones. Hay una persona que se le acusó del incendio y no me acuerdo ahorita el nombre, pero se le decía que era muy amigo de Alfaro
realmente parece que el hombre sí era inocente, pero la gente quería un chivo expiatorio, o sea, un culpable, y digamos Alfaro permitió que lo maten porque no quiso meter la mano porque sabía que el pueblo después se le levantaba, entonces dejó que sacrificaran a ese hombre. Incluso hay algunos que dicen que este incendio de Guayaquil fue el preámbulo o anuncio de lo que le iba a pasar a Alfaro ya en 1912, o sea, el símbolo del incendio. Wow, muy interesante. Bueno, vamos un poquito más. Sé que Gabriel García Moreno tuvo una formación muy cristiana desde sus inicios. Tal vez podrías contarnos quiénes fueron los que más influyeron en su educación cristiana. Si mal no recuerdo, en la anterior entrevista tú habías comentado de que, bueno, él fue educado en la casa y luego ya vino a Quito de adolescente para terminar sus estudios. Y bueno, obviamente me parece que también hizo estudios en Europa, como tú nos lo contaste en la entrevista anterior. Sí, Pero quisiera saber especialmente ¿quién influenció en su casa? ¿Quién le llevó a los sacramentos, a la primera comunión? ¿Quién le preparó? O sea, ¿cómo fue que se enamoró de Jesús desde niño, de la fe católica, de la Santísima Virgen? ¿Podrías contarnos un poquito la fecha también de su primera comunión y luego también de su confirmación? Si la confirmación la hizo aquí en Quito o la hizo también en Guayaquil. bueno, ahí sí te dejo unos pendientes como la vez anterior. Bueno, ya, primeramente, voy a tocar la profecía de la Virgen de Buen Suceso. Acuérdate que dice que en el siglo XIX Ujú, vendrá un presidente verdaderamente cristiano ujú. para su carácter. Entonces, aquí tenemos que ver dos cosas en García Moreno, el hombre y el cristiano, ¿ya? Verdaderamente cristiano y varón de carácter. Entonces, García Moreno tuvo dos vertientes para ser el hombre que es. El lado cristiano se encargó la mamá, doña Mercedes Moreno Morán, ya ella se encargó de su educación religiosa. Incluso ella le cogió como si fuera la mamá de San Luis, rey de Francia, y le dijo a García Moreno cuando era pequeño, dice, debes huir el pecado como debes de huir de una serpiente. Eso se le quedó en el alma de García Moreno, o sea, nunca pecar, ¿ya? Y eso lo conservó hasta cuando se casó y todo, ya por toda la fase, incluyendo la política. Y en cambio, por parte del papá, bueno, la verdad, García Moreno era un poco delicado, era un poco tímido, miedoso, entonces el papá sí fue bien carácter férreo para que el hijo sea, como dice la Virgen, ese hombre de carácter, o sea, por lo que a García Moreno le iba a costar, gobernó un país difícil y no podía ser blandiga, entonces, gracias a Gabriel García Gómez, García Moreno fue ese hombre con carácter, o sea, se une ese temple de caballo cruzado. Ok, entonces las cosas que quedan pendientes para esta entrevista son las fechas de de la primera comunión y de la confirmación. Sí, O- exacto. pero tal vez sabes dónde la hizo a la primera comunión y cuándo, bueno, no cuándo, perdón, porque dijiste que la fecha no, y dónde también la hizo a la confirmación, tal vez tienes esos datos o tampoco para esta entrevista. Bueno, te debo la primera comunión, porque acuérdate que en la liturgia antigua te bautizaban y te confirmaban, o sea que es la misma fecha. Perfecto. Permíteme solo anotar eso para la fecha de la primera comunión. Ok, perfecto. Para continuar, quisiera hacerte otras preguntas. Aunque estoy casi seguro que tal vez la primera comunión lo tuvo que haber hecho en la iglesia de la Merced, porque el padre Betancourt fue su educador espiritual y por ende me imagino que le enseñó el catecismo. Y como te dije la vez anterior, en la iglesia de la Merced hay un cuadro antiguo de la Biblia de la Merced, que es lo único que sobrevivió al incendio que te dije anteriormente, de 1897. Pero ese es otro incendio, porque no estamos hablando de la misma iglesia de Santo Domingo, ¿no? Este es otro incendio que sucedió, porque dijiste 1896 y ahora Ya, estás disculpe. comentando. Entonces, no, me equivoqué la fecha. 1896, sí. Eh, el incendio consumió todo el centro de Guayaquil, o sea, se incendió catedral,
Se incendió San Agustín, se incendió la Merced, se tuvo que reconstruir, por eso que a ese incendio se le llama el Gran Incendio de Guayaquil. Ah, qué interesante. Eso es muy interesante. O sea, se Claro, consumieron muchas edificaciones del centro de Guayaquil. claro, o sea, incluso de la época hispánica, por eso que tú ves que Guayaquil no es como Quito, que tiene su casco histórico patrimonial hispánico, o sea, no es porque Guayaquil no quiera tener eso, sino que Guayaquil tuvo dos grandes males que siempre era su pan diario, los piratas y los incendios. Wow, que muy interesante, en serio que muy interesante. Entonces, bueno, eso también, como tú dices, ese cuadro fue lo único que se salvó de la iglesia de la Merced en Guayaquil. Sí, y es Perfecto, testimonio de la devoción de García Moreno cuando era pequeño, era muy devoto de la Virgen de la Merced. Incluso perfecto. cuando gana la batalla de Guayaquil, ya siendo hombre, en 1860, él le adjudica la victoria a Dios y a la Virgen de la Merced, porque la batalla la gana el 24 de septiembre de 1860, o sea, fiesta de la Virgen de la Merced. Qué impresionante. Sí, son coincidencias o, mejor dicho, diosidencias, ¿no? Que Ajá, uno se queda porque coinciden las fechas, inclusive con fiestas, etcétera. Bueno, para ir un poquito más adelante, entonces, ¿podrías tú describir la fe de Gabriel García Moreno durante sus primeros 20 años de vida? Fue un niño y un adolescente que siempre estuvo pegado a Dios, porque tal vez algunos puedan pensar de que él, como otras personas, nació, no sé si él nació ya muy virtuoso o le fueron formando, o como otros santos, como Santo Domingo Sabio, etcétera, que, o San Luis Gonzaga, inclusive, si mal no recuerdo, que son personas que ya nacieron con virtudes extraordinarias, e inclusive la misma Madre Mariana de Jesús Torres y Birrechoa, de quien estamos contando la historia en el canal. Ella claro, era una niña santísima desde niña, ¿no? Entonces, ¿cuál es el caso de Gabriel García Moreno en estos primeros ya, 20 años? en el caso de García Moreno, te voy a comentar dos apreciaciones. Número uno, de un escritor argentino, Manuel Gálvez, escribió en 1942 una biografía de García Moreno. Su veredicto es que García Moreno es un santo progresivo. ¿Qué es un santo progresivo? Es un santo que, digamos, no salió, como tú dices, santo desde la cuna, pero sí va en un progreso de ascendencia. Entonces, García Moreno tiene ese proceso de ascendencia. Eh, ya, eso con Galvez, que creo que sí soy partidario de esa idea. Eh, ¿Y por qué digo partidario de esa idea? Por una buena razón, porque la gente no te va a aceptar que es un hombre santo a carta cabal por tantas leyendas negras. Entonces, por eso le doy ese beneficio a Galvez, porque otro autor fue su postulado, el padre Severo Gómez Jurado. Él dice que en García Moreno no hubo conversión, en el sentido de que él no hizo pecado de gravedad para arrepentirse y remediarlo, sino que sí tenía unos defectos que corrigió en su debido momento, y dice que lo que García Moreno hace no es conversión, sino perfección, o sea, que él se perfecciona hasta el grado de que es idóneo ser un mártir. Entonces, porque no todos los santos tienen la virtud y la dignidad dada por Dios de ser mártir. García Moreno tuvo esa virtud. No todo el mundo alcanza esa virtud. Entonces, tú sabes que existen personas que dicen que Gabriel García Moreno fue bragueta abierta y que por eso, como comentamos en la anterior entrevista, que las leyendas negras dicen que por poco y tuvo hijos con otras mujeres, etcétera. Pero lo que yo quiero dejar claro con esta presente pregunta es que nos hagas un breve resumen de esta realidad, de cómo Gabriel García Moreno en la realidad se mantuvo firme, con una gran templanza frente a las tentaciones, frente a lo que ofrecía el mundo, inclusive cuando estuvo en Lima, como nos comentaste en la anterior entrevista, con este amigo que le quería llevar a lugares de prostitución. Entonces, ¿podrías explicarnos si él tuvo tal vez algún desliz en su vida o si la verdad, como tú dijiste,
no cayó en pecados graves, sino más bien tenía, por ejemplo, tal vez problemas de carácter que tenía que mejorar, de manera de expresarse, tal vez, no lo sé, pero no en relación a la pureza, ¿no? No, no es que él por poco y se iba con sus amigos de adolescente a hacer cosas malas y luego también de joven cuando estuvo en Francia, cuando volvió como presidente. Entonces, lo digo de esa manera para que, y con todo el respeto a la figura de Gabriel García Moreno, porque sí molestó eso de decirle como que bragueta suelta, cosas así, que suena chistoso, pero ofende mucho a la figura de Gabriel García Moreno, porque hay gente que inclusive habla mal de él sin darse cuenta, o sea, hablando de estas cosas, porque yo lo escuché eso de alguien aquí en Quito, y inclusive creo que hay personas extranjeras que lo han escuchado así, pero quisiéramos que nos expliques un poco más de ya durante toda su vida, cómo fue su carácter, su trayecto espiritual, etcétera. Ya, gracias. Como te iba diciendo, de pequeño su carácter fue débil. El papá se lo formó. Te voy a contar dos anécdotas que cualquiera con la mentalidad de hoy día dijera eso es antipedagógico, pero en el siglo XIX era la fórmula mágica para hacer que un niño débil se vuelva fuerte. Estaba una vez lloviendo en Guayaquil. La casa de García Moreno, yo vivía en el segundo piso, tenía balcón. Entonces el niño Gabriel se asusta, pues, y va corriendo. O sea, todavía ni llovía. Entonces el papá le dice, no, Gabriel García Gómez le decía, ¿qué te pasa? Dice, me dio miedo. Dice, ¿por qué te da miedo? Dice, es por el trueno. Dice, ¿pero te pasó algo? Dice, no. Y entonces, cuando en otra ocasión pasa lo mismo, el papá, antes que ingrese, le cierra la puerta. O sea, se quedó al balcón afuera. Y el niño aguantó la lluvia, aguantó los truenos. Y chuzo, Gabriel García Moreno vino, estuvo como dicen vulgarmente, pollito mojado. Entró a la casa y el papá le Ujú. dijo, ¿te pasó algo grave? Y Gabriel se seca las lágrimas y dice, no. O sea, me imagino, dice, si le digo que sí, peor lo voy a aguantar ante mi papá. Entonces, se le hizo fuerte el temperamento e incluso después hubo otro miedo que tuvo que vencer, que es el que le va a servir para el martirio, el miedo a la muerte. García Moreno fue testigo de enfermedades, epidemias en Guayaquil y la muerte rondaba en esa época del siglo XIX. Ujú. Incluso él es el presidente que va a traer los futuros doctores para que la medicina se establezca en el Ecuador. Algunos no saben eso, pero García Moreno trajo esos doctores. Bueno, volviendo, el papá se dio cuenta de eso, entonces cuando hubo un muerto de la familia, el papá le dice que encienda un cirio. Y él dice que sí, está bien. Entonces dice, ¿dónde? Dice, donde el cadáver hay bastante cirio, prenderlo ahí. Y Gabriel tenía miedo, pues. Después dice, quiero que los prenda. Ya le habló con autoridad, entonces Gabriel creo que le dio más miedo el papá que el muerto y fue a prender las velas. Y le dijo, ¿te pasó algo mal? No. Dice, ¿te hizo algo el muerto? No, entonces no. No hay razón de temer, hijo. Y entonces, gracias a estas dos cosas, García Moreno fortaleció su carácter débil. O sea, por estas cosas que el papá hizo en él. Ya, y bueno, por eso es que ya en Quito el ambiente es diferente. O sea, ya no es lo mismo que en Guayaquil. Él tiene que ser responsable, él es monitor de escuela. Que es el monitor de escuela? El que cuida la entrada y la salida de los chicos. Entonces tiene que tener un carácter fuerte, porque tú sabes bien cómo son los muchachos, a veces los niños son muy crueles. Entonces García Moreno tenía que ponerse bien duro porque antes de la banda presidencial tenía la banda de monitor, ese era un honor. O sea, tú tenías que controlar la entrada y la salida de tus amigos, decirle a los maestros quién hizo la tarea, no hizo la tarea. Entonces eso lo cumplió a cabalidad García Moreno. Bueno, y ya de más grande, ¿cómo fue eso? Otra vez, reformulando, bueno, recordando la pregunta, su manera de actuar, Ya, si dejó llevar por algún vicio o si su vida solamente fue un trabajo de mejorar
en las virtudes, como tú dijiste, no es que fue santo de un día para otro, sino que fue Claro, poquito a poquito fue caminando en su progresivo. forma de ser, Incluso, etcétera. sí, Pues, te cuento que García Moreno era muy galantero, ¿ya? Era un mono en Quito, entonces las muchachas quiteñas les parecía interesante, pues ese muchacho Guayaquil. Ya entonces era muy galantero, iba a fiestas, e incluso se enamoró de creo que una prima o prima hermana de, sí, prima hermana de Juan José Flores, ¿ya? Y con ella sí se ilusionó, hasta le escribió un poema, pero la muchacha como que lo rechazó. Entonces después García Moreno escribió otro poema que dice, de amores de mujeres no quiero saber, y bueno, algo por el estilo. Entonces, después de Carlitos, aló, aló. eso, García se quiere, Eh, Carlitos, ¿me escuchas? Porque no te escucho. sí, sí te escucho. Entonces, repítenos, por favor, esta última parte después que lo que dijiste sobre sobre la carta que escribió luego de que le rechazó, desde allí para que nos repitas, por Ya, favor, la bueno, información. él escribe que de amores de mujeres no quiere saber, Ujú. y bueno, después se mete al seminario, quiere ser sacerdote. Creo que como a los 17 hasta los 18 años, duró unos meses o el año, fue una vocación pasajera. Después, en ese tiempo de discernimiento, se da cuenta que lo de él es volver a sus estudios. O sea, vuelve a estudiar y bueno, al final se gradúa de abogado en Quito, por eso es el doctor Gabriel García Moreno, doctor en leyes. ¿Ya? Ujú. Ya, Disculpen como que Carlitos parece que le preguntaron algo. Sí, continúa. sí, ya, un momentito. Ya, Sí, ahora no, sí, sí, no te ¿en preocupes. qué me quedé? Entonces le declararon doctor en leyes y estábamos viendo sobre tú dices que fue un galán y estamos viendo si realmente tuvo algún vicio relacionado a esto de bragueta Claro, es que suelta, etcétera, por eso, es etcétera. que desde esa época a García Moreno se le dio la etiqueta de picaflor, digamos así, porque el Quito de esa época era muy conservador y ver así, es como que tú vengas aquí en Guayaquil, la gente aquí creo que, si tú vienes aquí en Guayaquil, la gente te abraza, tanto hombres y mujeres, creo que en Quito no es mucho eso. Ya estamos hablando de dos mundos, de dos percepciones, entonces creo que a la gente no le pareció bien esas cosas de García Moreno. Es como te dije la vez anterior, cuando queda viudo, a los 6 meses se vuelve a casar. Creo que en Guayaquil eso se veía muy normal, pero en Quito eso da mucho que hablar. ¿Ya? Mm, Da mucho que ok. hablar. ¿Ya? Entonces es eso, o sea, lastimosamente en torno a la figura de García Moreno se ha llenado de prejuicios y esos prejuicios ha hecho un monumento tan grande que es una caricatura del gran García Moreno. Y por eso tú ves que le dicen el sanguinario, el malvado, el sin corazón, o como tú dices, algunos dicen braguetas sueltas, bueno, o sea, y así se van acumulando todos esos epítetos. Pero a la final no hay pruebas de que él haya sido así, sino más bien no es que él pasó haciendo esas cosas de ir a prostíbulos, de No, pasar no iba. bebiendo, Incluso hay, de pasar fumando, de pasar en no, fiestas. te cuento que era enemigo del alcohol y del cigarrillo. Era muy enemigo de eso. Incluso la bebida estaba prohibida en su gobierno. Ya por eso que la gente que te conseguía alcohol es porque te lo conseguía clandestinamente, ¿ya? O sea, en ese sentido García Moreno era bien fregado con esos vicios, ¿ya? Por eso incluso te cuento cuando se hizo el monumento aquí en Guayaquil, en el Parque Victoria. Si has venido a Guayaquil, hay un bello monumento de García Moreno en el Parque Victoria. El Mm, monumento donde está es el parque, se llama el Parque de la Victoria porque ahí ganó la batalla García Moreno en Guayaquil.
Pero esa zona en la antigüedad era zona donde iban puras prostitutas. Entonces el alcalde de la época dice, pon el monumento del moralista donde están las prostitutas. Entonces era como una ironía, pero a la larga sí, sí era cierto, porque ahí fue donde ganó la victoria García Moreno. Incluso con el tiempo se fue regenerando el lugar, ahora es un parque que sí va la gente. Sí hay mujeres de cierto tipo de vida, pero no como antes, que era granel, o sea, ahorita son pocas. Qué interesante. Am, bueno, entonces no hay pruebas escritas para nada de todas estas falsas difamaciones sobre una vida disoluta en ciertos momentos, tal vez, eh, de No, Gabriel es García Moreno, leyenda. ¿cierto? Es leyenda. Mira, incluso te voy a contar otro caso. Hay un doctor que le tenía fastidio a García Moreno. Incluso inventó una leyenda negra. ¿Te acuerdas de Virginia Klinger? Sí. Ya, él dice que cuando Virginia era más jovencita, me imagino en la época que García Moreno estaba galanteando a la prima de Flores, hubo una vez una fiesta de máscaras. O sea, creo que eso en Quito se lo celebra el 28 de diciembre, el Día de Inocentes. La gente se pone máscaras, hacen bailes. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que ahí se hizo una leyenda negra que dice que Virginia Klinger se había ido con cierto muchacho y según las actitudes del muchacho era García Moreno. Y la leyenda es falsa porque no era ni Virginia Klinger ni García Moreno, sino que este doctor le tenía antipatía y como vio cierto parentesco en los que se fugaron, hizo una leyenda negra. Incluso él dice que García Moreno se la llevó a la chica a una especie de cascada, creo que por el Manchangara, y que doña Virginia se le negó. O sea, todavía no era ni doña Virginia, o sea, todavía era una muchacha soltera, que sea unos 17 años tal vez. Y dice que el joven García Moreno, entre comillas, le clavó un puñal en el pecho, o sea, en el seno, y que casi muere y que fue a pedirle los servicios a él. Por eso es que él es testigo presencial de eso, pero no tuvo más evidencia que solo su palabra. Incluso Virginia Klinger nunca dijo que García Moreno la atacó, incluso son los mejores grandes amigos. O sea, yo creo que si a una mujer le hacen eso, ni de broma se acerca un hombre tan malvado que es capaz de cortarle el seno para darle en el corazón. O sea, pues digo, o sea, son leyendas negras que la gente le gusta, no sé, será el morbo de saber de leyendas negras. Incluso te revelé esto porque puede que algunos sean ignorantes, pero hay otros que créeme que esta leyenda la saben y le agregan más condimentos que el que yo le puse. Entiendo, sí. Sé que en esta entrevista sobre Gabriel García Moreno tampoco vamos a poder avanzar a cubrir todas sus obras y cosas por el estilo, pero como tú quisiste hacer, bueno, primeramente hemos topado un poquito sobre su vida espiritual en cuanto a su vida moral. Ahora quisiera ya ir más bien a lo de Pío Nono. Sé que en otra, tal vez si es que avanzamos en esto o en otra entrevista, revisaremos un poco más de las prácticas espirituales de Gabriel García Moreno ya durante su vida, e inclusive esta relación sobre los terciarios franciscanos, que él se convirtió en terciario franciscano. Entonces, quisiéramos en esta ocasión especial que tú has querido topar mucho sobre lo de Pío Nono con Gabriel García Moreno, a a conocer cómo empezó esta relación eh, con el Papa de Gabriel García Moreno. ¿Fue en su primera presidencia o mucho antes? Sabemos que este Papa fue inclusive el que lo, creo que lo habían expulsado del Vaticano y luego volvió triunfante. Bueno, es una historia larga con el Papa, ¿no? Él es el que declara el dogma de la Inmaculada Concepción, que también está predicho dentro de las profecías de Nuestra Señora del Buen Suceso, de la purificación. Entonces, ¿cómo empezó esta relación del Papa Pío IX con Gabriel García Moreno? Ya, primeramente unos pequeños datos de Pío Nono, ¿no? Pío Nono nació un 13 de mayo de 1792, que es fecha cuando se escribió La Vida Admirable, coincidencia, ¿ya? El Papa nació el día que se escribió La Vida Admirable por Fray Manuel Sosa Pereira, y es el Papa que está profetizado en La Vida Admirable. ¿Sí ves la coincidencia? Ujú. Bueno,
Su nombre es Giovanni Battista María Ferrero, el apellido. Italiano, nació en Italia, ¿ya? Y bueno, él muere a los 3 años de la muerte de García Moreno. O sea, primero muere García Moreno en 1875, después muere Monseñor Checa en 1877 y Pío IX muere un 7 de febrero de 1878. Muere Pío IX. Monseñor Checa es 77, 6 o 77, eso quisiera que... 77. 77. Son 2 años después de la muerte de Claro, Gabriel en cambio Moreno, Pío IX es 3. Perfecto. Sí. Eso es bueno saber de que entonces, claro, Pío Nono ya era viejito cuando falleció también Gabriel García Moreno. Eso es Claro, muy y también interesante. los enemigos que le hicieron fácil la vida. ¿Ya? Claro. Bueno, entonces, ahora sí, cómo empezó esta relación de Gabriel García Moreno con Pío Nono? Bueno, te cuento que Pío IX, cuando fue sacerdote joven, viajó por Sudamérica. Conoció Chile, la Argentina, creo que hasta el Perú, pero el señor de él era conoció Ecuador, pero digamos se le acabó el tiempo de estar en sus misiones, entonces regresó a Roma. Y bueno, pasó el tiempo y fue el Papa. Entonces, siempre quiso conocer del país, o sea, el Ecuador, aunque también había escuchado ciertas cosas negativas, por lo que, digamos, las independencias y todo eso no lo vio tampoco con buenos ojos, Pío IX, ¿ya? Entonces, Pío IX llega a saber más del Ecuador en el gobierno de García Moreno, porque, como te dije, García Moreno es presidente en 1861 y él tiene un propósito, tiene que regenerar la iglesia. La iglesia estaba corrompida en esa época, entonces la única manera era cambiar el sistema de gobierno eclesiástico, porque en la época antigua, antes de García Moreno, había lo que se llamaba el patronato real. Creo que lo expliqué la vez anterior, ¿no? Me parece que nos explicaste un poquito, pero si puedes Un ahora repetir. remember. Ya, el patronato real era un poder especial que daba el Papa a los reyes de España. Entonces, esto en cierta manera fue llevadero, pero ya después con el tiempo como que ya no se lo podía manejar muy bien. Y entonces, peor con la época de independencia, el patronato es lo único que sobrevivió. Los países pasaron a ser, o sea, entre comillas, las colonias, porque realmente son virreinatos y provincias españolas, pasan a ser repúblicas libres, se elimina la figura del rey, hay la figura del presidente, pero aquí viene la paradoja. Eliminas todo el sistema antiguo, pero el sistema que controla la Iglesia Católica no se eliminó, o sea, sigue siendo el patronato real. ¿Cómo puede haber un patronato real si no hay un rey? Es un absurdo. Claro, Entonces, Juan José Flores hacía la vez del rey y todos los presidentes. Entonces, García Moreno le pareció que no, eso no estaba bien porque de cierta manera eso doblegaba a los sacerdotes. Entonces, él quería una iglesia que no fuera la esclava del Estado, sino que fuera a la par, o sea, la que ayuda al Estado y que el Estado defienda a la iglesia. Ese era el pensar de García Moreno. Entonces, eso fue su primer propósito y te cuento, la joya más grande de su primer gobierno, o sea, la negociación del concordato. ujú, ¿Por qué? Porque como te dije, este es un mal que el Ecuador tuvo 200 años. No lo eliminó los obispos de Quito, ni los reyes, porque hubieron razones, ¿ya? Pero que pudo concretarlo fue García Moreno. Entonces García Moreno en 1862 negocia el concordato con el Papa Pío IX. Entonces ya Pío IX había escuchado sobre García Moreno desde esa época, porque tú sabes bien que los papas son los hombres más informados que puede haber en la tierra, ¿ya? Así de sencillo. Entonces le llegaba información de sus sacerdotes, de sus obispos. Bueno, que tú sabes bien que para Pío IX le llegaron dos versiones, un García bueno, para los que en verdad querían esa reforma, y un García malo para los que eran viciosos, o sea, los que no querían esa reforma. García Moreno básicamente era el enemigo. Sin embargo, el Papa Pío IX confió en la versión de los que eran piadosos y devotos. Entonces,
García Moreno le pide al Papa hacer un concordato donde hay una reforma, pero es fuerte, o sea, porque él dice que el Ecuador es como un cuerpo que tiene un calcio, una gangrena tan fuerte e impregnada que es necesario usar un bisturí, o sea, clavar un bisturí y sajar lo que no vale. Y dice, y ese bisturí es el concordato. Entonces el Papa, oyendo todo esto del representante, que era el Monseñor Ordóñez, que es un sacerdote cuencano, el Papa accede, pero le pone una cláusula a García Moreno, que acepta el concordato, pero que no le puede dar el beneficio de la reforma del clero. Dice que los métodos que él pide son muy fuertes. Dice que por qué mejor no entabla una conversación, un diálogo, una negociación y que esto se va dando poco a poco. Entonces dice que García Moreno se puso molesto, o sea, se puso molesto porque él le dijo a su enviado, regrese al Vaticano, o sea, a Roma, y dígale al Papa, yo acepto el concordato siempre y cuando usted me apruebe la reforma del clero, porque si yo no puedo ser efectivo. Dice, yo como presidente de la República estoy gustoso del concordato, pero si no me puede apoyar en este punto que les pido específicamente, yo no puedo garantizar que el concordato triunfe. Entonces el Papa, escuchando esta versión, porque era una querella justa, e incluso el sacerdote que llevaba la encomienda de García Moreno dice, si usted estuviera en la tierra de García Moreno, le diera la razón al doctor Gabriel García Moreno. Entonces el Papa, viendo eso que se aseguró, dijo, bueno, que se disponga el concordato como quiere García Moreno. E incluso le da plenos poderes a García Moreno, porque es rara la vez que un Papa te da poder especial a los laicos. O sea, eso es propio, el concordato es propio de la autoridad sacerdotal. Pero como García Moreno era mentalizado y quería llevar a cabo la obra, por eso le dio los plenos poderes a García Moreno. Por eso digo, porque son cosas peculiares ya. Entonces, en este caso, la excepción la hizo Pío IX con García Moreno porque sabía bien que la honestidad de Reforma de García Moreno no era estrategia política, sino que era amor genuino a la iglesia. Porque hay gente que me dice, no, fue estrategia política. No, no fue estrategia política, fue amor a la iglesia. Y entonces, Listo. ese punto con el concordato. ¿En qué año fue esto del concordato? Ya, ¿Dónde el sucedió todo esto? concordato en 1862 se lo firmó un 26 de octubre, no, un 26 de septiembre, me acuerdo porque coincide con la fecha de la bandera, un 26 de septiembre de 1863, pero aquí viene un pero. A pesar de que García Moreno negoció y firmó el concordato no se hizo efectivo sino 3 años después, en 1866, y ya no estaba García Moreno en el poder, estaba otro presidente de apellido Carrión, ya que fue un presidente que duró un poco tiempo, porque después le sucede Espinosa, entonces, pero el logro del concordato fue de García Moreno. Ahora, ¿por qué se retrasó 3 años? Porque los liberales dijeron, no, que el concordato le da mucho poder a la iglesia, que el concordato tiene ciertas cosas que hay que estudiar, entonces por eso se dio 3 años de estudios para que se lo ponga en, ¿cómo te digo? O sea, se ponga en manos a la obra ya, el proyecto, por lo que incluso en el concordato estaba prohibida la masonería. Qué genial, qué excelente. Entonces imagínate cómo lo haber visto los liberales. Que eran masones seguramente, o amigos de los masones, ¿no? Exacto, entonces imagínate. Entonces, para que veas, por eso se duró 3 años el negociado del concordato. O sea, pero el triunfo del concordato en sí es de García Moreno, eso nadie lo discute. Y entonces, Sí, a ver, entonces quisiera saber ahora, sé que debes tener mucha información sobre eso, pero sé que también la amistad de su santidad Pío IX con Gabriel García Moreno se dio gracias a que Gabriel García Moreno fue la única nación, el único país, el único reino en el mundo, creo, según entiendo, que apoyó al Papa con sus estados pontificios. ¿Nos puedes contar un poquito más sobre toda esta historia? ¿Cuál es el meollo del asunto y por qué Gabriel García Moreno fue el único? ya, te cuento, es muy largo de contar, voy a ver cómo lo resumo.
¿Qué pasa? Que los países que eran reinos en la Europa del siglo XIX, algunos estaban haciendo reunificaciones. ¿Qué quiere decir esto? Los diversos pueblos que conformaban, ponerlos bajo una sola bandera y llamarlo república, ¿ya? Un ejemplo de eso fue Alemania, con Guillermo II, que al frente de esa reunificación tuvo a Otto von Bismarck, no sé si lo nombré la vez anterior, a Otto von Bismarck. Entonces, Otto von Bismarck le sugiere la misma idea a Víctor Manuel II. ¿Quién es Víctor Manuel II? Es el rey de Italia. O sea, este rey ya tenía tiempo en querer reunificar Italia. Estamos hablando que eso es incluso el problema de la reunificación de Italia viene desde antes que el Ecuador aparezca en la historia, o sea, desde 1820, pero con Víctor Manuel esto ya tiene triunfo en 1845 junto con Garibaldi, que es un masón italiano. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que esto va progresivamente. Imagínate, el Papa con todos estos problemas tuvo que lidiar en el gobierno pastoral, porque, o sea, no es que él se debe a una diócesis, o sea, es a todo el mundo, ¿ya? Entonces el Papa se preocupaba por todo el mundo, e incluso en el Ecuador católico de García Moreno, que era un referente para él el Ecuador era algo maravilloso, como te dije, siempre quiso conocerlo, y lo conocía a través de García Moreno por sus escritos y por lo que la gente comentaba y los sacerdotes también. Entonces, ¿qué pasa? Que incluso el Concilio Vaticano I lo hace el Papa Pío IX, y te cuento que aquí hubieron algunos religiosos que se le hicieron atrás al Papa, porque sí sabes que el Papa hace algo que lo profetiza la Virgen de Buen Suceso, que es la proclamación de la infalibilidad papal. Así es, así es, así es. ¿Aló, Santiago? Sí, aló, ¿me escuchas? Así es, sí, sí, lo de la Ya, infalibilidad papal, ya. sí. Sí, es que te vi como que te dormiste. Papa Ah, no, tal vez. No, no, sí estoy abierto los ojos, estoy, tal vez sea la luz del foco que tengo frente a mí. No proclama, lo sé. y ya, incluso García Moreno fue, sí, sí, te escucho. No, sí, habla, habla, no, no, de hecho nada. García Moreno, García Moreno creía en la infalibilidad del Papa. Ujú. Monseñor Checa también creía en la infalibilidad del Papa. Fue uno de los que participaron en el Concilio Vaticano I. Monseñor Checa tuvo ese honor de participar en el Vaticano I. Ya, entonces, en el Vaticano I se proclamó la infalibilidad papal. En el Vaticano I también se proclamó la Inmaculada Concepción de María. ¿Ya? No, eso fue antes, la Inmaculada Ujú. Concepción. Sí, creo que Lo que se fue proclamó antes. fue 1858, me equivoqué. Lo que se proclama es San José, patrono de la Iglesia. Eso sí se proclama dentro del Vaticano I. E incluso el Vaticano I se cierra abruptamente, porque realmente el Vaticano I no tuvo un cierre como debía esperarse. ¿Por qué? Porque vino la invasión de Víctor Manuel II. Eso fue un 20 de septiembre de 1870. ¿Ya? Incluso esa fecha es clave para la masonería. Para ellos eso es el triunfo de la masonería sobre la Iglesia Católica. ¿Ya? Esa fecha, los 20 de septiembre. Mm, Y me- y, sí, y- pregunta. y eso se da porque se estaban adueñando de los estados pontificios. Bueno, bueno, Exacto, sigues sí, o explicando, sea, por claro, favor. Víctor Manuel conquistó todos los territorios, solo faltaba la fruta apetecida, que era la ciudad del Vaticano. Entonces, ¿qué pasa? Que la ciudad del Vaticano no es lo que tú conoces ahora, los 44 kilómetros cuadrados. O sea, estamos hablando que era más grande, por eso se llamaba Estados Pontificios. Entonces, Víctor Manuel redujo todo hasta dejarlo en su mínima expresión, lo que conocemos hoy como el Estado del Vaticano. Entonces, Sí, el Papa, solamente antes de continuar, quería hacer la aclaración. ¿Son 44 kilómetros cuadrados o cuatro, permítanme, tú sí continúa hablando, pero me quedó como que es muy grande 44 kilómetros cuadrados actualmente para la Ciudad del Vaticano. Solamente ese mira, dato. Área, área de
del Vaticano, permítanme. A ver, 49 hectáreas tiene, es lo que tiene actualmente. Que no son, obviamente no son 44 kilómetros cuadrados, pero son 49 hectáreas, que no sé cuántos Creo que kilómetros es eso. cuadrados serán, pero permíteme eso, área del Vaticano en kilómetros cuadrados. 0,49 kilómetros cuadrados. Ah, bueno, 9 puntos. Sí, Ya, 0,49, solamente para... pero correcto. ¿cuán grande era en ese tiempo? Era extenso porque te cuento que abarcaba buena parte de la Italia, por lo que incluso creo que una parte de Francia también tenía comprendida, porque los Estados Vaticanos fue un obsequio del emperador Pinino el Breve, que fue creo el abuelo de este rey que es antecesor de Luis el Santo, San Carlos Magno, de Carlos Magno, no es santo. En algunos siglos tienen ¿Ya? como beato, pero es Carlos Magno, ya. Entonces, por eso que incluso Carlos Magno era muy amigo del Papa. Incluso a García Moreno le dicen el Carlos Magno del siglo XIX. ¿Sabías eso? No, eso no, no me lo conocía. Entonces, Para nada. entonces así se le decía a García Moreno, Carlos Magno del siglo XIX. Ya, entonces, ¿qué pasa? Que la noticia le llega a García Moreno por telégrafo al año siguiente, Ujú. y entonces García Moreno hace una protesta formal. El 18 de enero de 1871, el Ecuador junto con García Moreno es el único país que protesta ante los estados, ante el mundo por la invasión de los estados pontificios. ¿Ya? Incluso él mandó cartas a los presidentes de las naciones latinoamericanas para que le apoyen, pero unos dijeron, sí, es admirable su ejemplo, pero tenemos nuestros problemas, otros no podemos ayudarlo, otros dice, no lo podemos apoyar materialmente, pero sí espiritualmente. Entonces, pero al final fueron respuestas negativas, ya. Ujú. Solo fue García Moreno el único que protestó, y incluso el Papa se sintió conmovido. O sea, si el Papa lo miraba a García Moreno, con esto lo admiró más. Ya incluso por eso el Papa le había hecho un amigo y dice, si este hombre fuera un rey, el Papa tuviera un apoyo seguro en el mundo. ¿Ya? Entonces, eso es un elogio bien grande. Dice, si este hombre fuera un rey, el Papa tuviera un Qué apoyo hermoso. seguro. Muy, muy Porque, hermoso. ya, porque fue el único que digamos, en cierta manera hasta lo consoló, porque García Moreno incluso como te había contado, internamente le obsequió un ecuatoriano del ejército para que vaya a engrosar la fila de la Guardia Suiza. ¿Ya? Incluso se hizo un estipendio. Y te cuento un dato, ese estipendio de García Moreno sirvió de inspiración para después hacer el óvulo de San Pedro. Por eso es que tenemos esa ayuda del Papa. Fue Ujú. García Moreno el que Muy promovió. interesante. ¿Ya? No te digo que fue el fundador, porque sería mentirte, pero los que fundaron el óvulo de San Pedro leyeron este dato de García Moreno y se inspiraron en eso, para hacer el óvulo de San Pedro. O sea que indirectamente García Moreno inspiró la obra. Entonces, ¿qué es lo que sucedió en forma de gratitud, de lado y lado? Yo sé que Gabriel García Moreno, tú me comentaste fuera de cámaras detalles. Por ejemplo, quisiera que nos expliques la historia de San Ursicino y este curioso dato sobre un ecuatoriano enlistado en las filas de la Guardia Suiza. Sí, bueno, como te he dicho, el Papa conmovido a García Moreno le da 3 obsequios, no solo uno, son 3. El Tres. número 1 le da como presente el cuerpo incorrupto de San Ursicino. ¿Quién es San Ursicino? Es un niño que fue muerto en el siglo IV, en las persecuciones romanas. O sea, es un santo de Roma, un santo romano, y Siglo el cuerpo está cuarto. incorrupto, sí, o sea, del año 300. Wow.
Claro, del año 300. Tal vez sabes la vida, la biografía de San Ursicino, porque yo he intentado buscar en internet y la verdad es que no hay información. ¿Cómo es, por qué murió mártir? ¿Cuántos años tenía? ¿Sabes algunos datos? ¿El año que falleció? No sé. ¿Puedes contarnos un poquito? Te lo prometo para la próxima entrega. Por lo que sí te puedo decir es que en la Iglesia Católica la fiesta de él es el 27 de noviembre. Todos los 27 de noviembre se lo recuerda a él, pero la gente pasa desapercibido porque coincidencialmente la fiesta es la medalla milagrosa, entonces la gente Mm. más se acuerda de la medalla milagrosa. Por Ah, eso es San que la gente no se Ursicino es acuerda de el San Agustín 27 de noviembre. de noviembre, por eso que no Wow, todo el mundo. E incluso wow. el cardenal, Sí, sí, sigue hablando, ¿no? Incluso el incluso cardenal, por favor. el, el cardenal Carlos María Latorre, que fue uno Ujú. de los arzobispos de Quito, en la época de los 30 o 40, proclama a San Ursicino como patrono de la infancia quiteña. Entonces, él es el santo protector de los niños de Quito. Wow, eso para que lo tomen en cuenta todos los ecuatorianos y quiteños para que encomienden sus niños a San Ursicino, ¿no? Yo solamente quisiera acotar como anécdota, yo soy quiteño y las poquísimas veces, creo que son dos, tres veces que he podido ver a San Ursicino dentro de la catedral, es un privilegio increíble porque el cuerpo sigue incorrupto. Y muy curioso porque las monjitas que cuidan el cuerpo hasta le cambian. O sea, ellas han podido ver el cuerpo y seguramente, ojalá podamos hacer algún rato una entrevista a alguna de las monjitas que están a cargo de mantener el cuerpo limpio, ¿no? Cambiarle de Claro, ropa, etcétera. Pero sí es muy, muy, muy bonito. Si tú realmente puedes conseguirnos más información, para la próxima entrevista sería excelente, Carlitos. No sé si me estás escuchando, Carlitos, porque se colgó un ratito. Permítame de nuevo un momento porque parece que Carlitos, ¿estás ahí? sí tengo un material de la... ¿Puedes repetir Sí, te nuevamente escucho. porque como se te cortó la imagen? A ver, entonces tú dices que sí tienes material sobre él. Claro, y para que nos expliques bien, inclusive con alguna fotografía de él, porque hay un frasquito, ¿no? Que parece que contiene no sé qué órganos o qué cosas valiosas del cuerpo o de la vida de San Ursicino. Hay un frasquito como de oro, un No me he relicario. percatado. No me he percatado si eso es nuevo para mí, pero voy a profundizarlo, ¿ya? Porque Sí, de San Ursicino sí, es todo lo he visto a modo de pájaro, o sea, por encima superficialmente. sí, pero Bueno, es increíble. segundo detalle del Papa, le da las condecoraciones de Caballero de la Orden Piana. ¿Ya? García Moreno es Caballero de la Orden Piana porque hay gente que le atribuye el título Duque de la Santa Fe. No es Duque de la Santa Fe. Ese título papal sí lo tiene ya un sobrino bisnieto de García Moreno en Chile. A él es que le dan el título de Duque de la Santa Fe, pero el título propio de García Caballero de la Orden Piana. ¿Qué quiere decir Caballero de la Orden Piana? Caballero del Papa Pío IX en este caso. O sea, es caballero del Papa Pío, pero en este caso es Pío IX. El Papa de esa época es Pío IX. Porque también hay órdenes Piana para Pío XII, pero a esa no pertenece García Moreno, sino a la de Pío IX. Entiendo, Carlitos. Em, y bueno, le dio ese título a Gabriel García Moreno, que si lo quiero repetir bien, es Caballero de la Orden Piana. O de San Pío IX. Ah, pero piana, así la palabra piana. Viene de Pío, por eso es Ah, Piana. ok. Y bueno, ¿y cuándo fue que sucedió lo de este ecuatoriano en las filas de Pío, de la Guardia Suiza de Pío Nono, de su santidad Pío Nono? ¿Cuándo sucedió este intercambio? Yo me imagino que por el año de 1872, o sea, al año de la protesta, por lo que García Moreno tiene los intercambios, o sea, el cuerpo de San Ursicino
me imagino que se haber valido del diplomático que tenía en esa época, que era el hijo de Juan José Flores, Antonio Gijón. Antonio Gijón era el diplomático del Ecuador ante el Vaticano en esa época. Entonces él daba las razones a la Santa Fe, ¿ya? Y finalmente el Papa, el tercer y último obsequio es que le mandó una carta escrita a García Moreno con una indulgencia plenaria. Le da una indulgencia plenaria a Gabriel García Moreno. Por escrito. Por escrito, sí. O sea, explícita para él, una indulgencia para él. Claro, sí. Incluso él lo bendice y le dice gran defensor de la iglesia, y le dice que le da una indulgencia plenaria. O sea, esta indulgencia plenaria que dan los papas, toda una rareza, o sea, porque digamos una bendición papal o una indulgencia papal es la máxima autoridad de la iglesia católica, ya. O sea, no es que desprecie a los otros sacerdotes, pero, o sea, cacha, o sea, por la autoridad suprema. ¿Ya? Acuérdate que él es el vicario de Cristo, o sea, es la señora indulgencia. Entonces, el Papa claro que le sí. dice, te concedo el perdón en nombre de Dios de cualquier cosa mala que hayas hecho en el pasado o en este tiempo actual. Dice, y no me acuerdo si también la indulgencia abarcaba incluso a su hijo, o sea, porque incluso era generacional, ¿ya? Pero creo que solo llega hasta con Gabriel García Gómez, porque hay otros que dicen que incluso llega hasta el día de hoy, no sé, no me acuerdo muy bien el texto total, pero ese es el tercer y último regalo que tiene García Moreno de parte del Papa, una indulgencia papal. Y tal vez tú tienes conocimiento de ese documento, del texto literal, lo que decía la carta. Claro, el Papa Severo Gómez Jurado toca eso, tiene que estar en la vida de García Moreno. Son 13 tomos. Y en uno de los tomos está eso. Sería buenísimo que tal vez también para la próxima entrevista, si puedes, para poder y nosotros publicar aquí en el canal y mostrar el documento, sería genial, ¿no? Un escaneo ahí. Te puedo dar un capture cuando lo encuentre del documento. Ok, sí, una captura. Déjame anotar nomás solamente aquello para que también quede documento de indulgencia. Plenaria. Indulgencia plenaria. Ok, perfecto. ¿Hay alguna otra cosa más, algún otro detalle entre Gabriel García Moreno y Pío IX? Tal vez creo que ya podríamos adentrarnos un poquito sobre, yo sé que también ya estamos un poquito más de una hora, o casi una hora, mejor dicho, casi una hora, entonces tal vez para los próximos minutos adentrarnos en la de la consagración al Sagrado Corazón de Jesús. Yo solamente quisiera decir sobre aquello que, y si es que Carlitos me corrige, esto es lo que yo sé y que yo lo paso pregonando porque tiene que ver con la Virgen de Fátima, ¿no? Entonces, les voy a explicar brevemente. Lo que sucedió fue que Santa Margarita María de Alacoque, en el 17 de junio de 1689, recibió el pedido de Jesús de que los reyes de Francia, en ese caso sería Luis XIV, consagre Francia al Sagrado Corazón de Jesús. Entonces, pero 1989. 1689. Ah, ya, disculpa, te escuché mal. No sé si, bueno, si es que lo dije mal, pido disculpas, pero creo que sí dije 1689. Entonces, el 17 de junio de 1689 recibió ese pedido oficial, ¿no es cierto? De parte de nuestro Señor Jesucristo en una revelación, no sé detalles específicos. ¿Y qué sucedió justamente 100 años después? Bueno, el 17 de junio de 1789 empieza la Revolución Francesa porque ninguno de los reyes, ni Luis XIV, ni Luis XV, ni Luis XVI, consagraron Francia al al Sagrado Corazón de Jesús. Obviamente no voy a adentrarme más en lo de Fátima porque no es el tema de esta entrevista. Tal vez eso podríamos toparlo en una futura conversación, entrevista o video que hagamos en el canal. Más bien solamente es ese análisis de ver
que Francia hubiera sido el país del Sagrado Corazón, ¿no? Y todos lo hubiéramos Claro, conocido como el país del Sagrado Corazón, pero sí, aquello nunca sucedió. ¿Y cómo fue que Gabriel García Moreno conoció sobre esto, se influenció y fue guiado por sacerdotes y por información, etcétera, a que decida hacer este gran acto extraordinario de convertirnos en la República del Sagrado Corazón de Jesús, que es un título hermosísimo, magnánimo y que nos da una superioridad increíble frente a Dios, a, eh, ¿cómo se dice? una Frente a Dios primacía. y ahí frente a las otras naciones, ¿no? Dios nos ve con una predilección especial al Ecuador y eso lo estoy seguro porque estoy completamente seguro porque fuimos el primer país consagrados al Sagrado Corazón de Jesús. Bueno, te voy a contar un dato que no todo el mundo sabe. Por eso que incluso he escuchado que en Francia hay ciertos movimientos y algunos sacerdotes que luchan para que se lo reconozca como siervo de Dios a Luis XVI y a María Antonieta. ¿Sabías eso? Ya, Me suena bien raro porque se supone que las leyendas hablan de, y la historia, no sé si sea la historia oficial, que María Antonieta era extravagante con sus pelucas y etcétera, etcétera. digamos que esa verdad, si es un 100%, córtalo a la mitad. 50% es verdad. Lo demás fue invento de masones y judíos. Acuérdate que detrás de la Revolución Francesa estuvieron los masones. Otro punto. En el tiempo que estuvieron de cárcel, los dos monarcas comenzaron a esforzarse espiritualmente en su vida espiritual y retomaron la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. ¿Ya? Incluso tanto fue el beneficio que Luis XVI supo de la profecía que despreció su papá. ¿Ya? Por eso, si tú vas a consultar la historia, cuando María Antonieta, el chal que tenía en los hombros, debajo de ella tiene un detente. María Antonieta murió con un detente del Sagrado Corazón de Jesús. ¿Ya? Entonces, por eso es que la gente dice que pueda que si no fueron virtuosos en vida, en el momento de la muerte, hasta que le llegó la guillotina, tuvieron su fama de martirio. Por eso que algunos abogan para que se siga la causa. Ya. En el caso de Luis XVI tuvo una revelación del Sagrado Corazón de Jesús. No todo el mundo lo sabe. El ¿En corazón serio? de Jesús. Sí. ¿Qué es lo que le promete Luis XVI? Le promete consagrar Francia. Pero el corazón de Jesús dice, no la vas a consagrar. Dice, solo puedes consagrarte tú y tu familia. Entonces Luis XVI, antes de morir, se consagra a él y toda su familia. Es lo único que el corazón de Qué Jesús le dio hermoso. de beneficio. Es lo único. Dijo, no te puedo dar Francia. Tú sabes bien porque ya estaba destinada a Francia, el Ecuador para eso. Entonces no podía darle Francia. Por eso el corazón de Jesús salvó lo que pudo salvar, o sea, a la familia real, pero dijo, Francia no, ya, porque eso está destinado para otros. Incluso Alemania, te dije la vez anterior, hizo el intento, fracasó también el intento Alemania. ¿Ya? Entonces, eso lo logra el Ecuador. Listo. Y Pero aquí hay la que historia del ver Ecuador. algo importante. Ya, aquí hay que recalcar algo, porque siempre, no sé si lo dije la vez anterior, siempre nos acordamos de García Moreno y es perfecto. García Moreno y de Monseñor Checa, pero falta alguien aquí. El padre Manuel Pruaño, jesuita. Ujú. ¿Ya? El padre Manuel Pruaño recibe la noticia de los jesuitas de Alemania que fracasaron en su intento. Alemania estaba segura que era la nación que tenía que consagrarse. ¿Por qué? Porque estaba sufrido con Otto von Bismarck. Otto von Bismarck era un masón eminente que votó a los jesuitas. Los jesuitas que votó Otto von Bismarck los recogió García Moreno. ¿Ya? Todos esos jesuitas de Alemania, y tú viste lo que hizo García Moreno con esos jesuitas. Un telescopio, una politécnica, el avance de la ciencia,
y aparte de la ciencia de la moral, los jesuitas fueron maestros de moral en esa época. Entonces, claro, le corresponde a los jesuitas, a través del padre Proaño, motivar a García Moreno a que haga la consagración. Entonces, García Moreno al principio sí pone un reparo. Incluso aquí hay una anécdota increíble. No sé si se ha leído en la Biblia cuando Gedeón le pide a Dios que moje el vellocino para pelear. En los libros de los jueces. No. Bueno, Gedeón le pide como señal a Dios que empape el vellocino. ¿Ya? Y Dios le cumple. O sea, todo estaba seco y el vecino estaba mojado. Pero Gedeón todavía tenía dudas. Entonces dice, si tú quieres la guerra, y si tú quieres que yo gane la guerra, quiero la siguiente señal. Quiero que el mismo vellocino, el día de mañana, todo esté mojado y el vellocino esté seco. Y dice que cuando Gedeón despierta al día siguiente, pasó eso. El vellocino estaba seco porque realmente él lo dejó mojado. Estaba todo seco y lo que estaba seco alrededor estaba mojado. Entonces Gedeón vio la señal de Dios. Entonces García Moreno también, digamos, como una especie de Gedeón, le pide a Dios una señal para saber si en verdad el Ecuador es el candidato del corazón de Jesús para ser el país consagrado. ¿Ya? Pone un reparo, dice, pero será el Ecuador una nación digna del corazón de Jesús. Y él decía, el corazón de Jesús es el trono de sabiduría. Esa frase me gusta de García Moreno. El corazón de Jesús es el trono de la sabiduría. Dice, ¿será que nuestro magistrado, será que el hogar cristiano, será que todos los pueblos que componen el Ecuador son una ofrenda digna al corazón de Jesús? Y el padre Manuel Proaño, dice, presidente, dice, yo sé que usted hace bien en su reparo de hombre, dice, pero haga un voto de fe. Consagre la nación y el corazón de Jesús hará el resto. Dice que eso lo convence a García Moreno, pero él dice, llevaré a cabo la consagración. Y él pone tres pautas, dice, si los obispos de Quito aprueban la consagración, si la magistratura aprueba la consagración, entonces coincidencialmente se celebró un concilio en Quito que estaba al frente del Museo Checa. García Moreno pasa el documento al Museo Checa, estudiaron el documento y el 31 de agosto de 1873 la iglesia da la aprobación eclesiástica, o sea, la consagración va por vía iglesia. Sí. Quiero Entonces, repetir García solamente Moreno la tenía fecha. ganada una de 3. Solamente quiero repetir la fecha porque ahí Después se te cortó la voz, Carlitos. dice, bueno, el 2 de agosto, 31 de agosto de ¿Ya? 73. 1873. Perfecto. Ya, y después García Moreno, bueno, dice, es fácil que Monseñor Checa dé la consagración y los obispos porque todos son católicos y se preocupa por los católicos, ¿no? Aquí venía la parte difícil, el Congreso. Tú sabes bien que el Congreso no todo el mundo era partidario de García Moreno y no todo el mundo era católico, había masones también infiltrados. Entonces, García Moreno manda la petición e increíblemente hasta él se sorprende. El Congreso aprueba también la consagración. Entonces, la aprobación por parte del Congreso ocurre el 8 de octubre de 1873, pero la refrenda para que esto se haga efectivo le toca al presidente. García Moreno firma el documento con tinta de oro el Tinta de 18 oro. de octubre, tinta de oro, sí, el Wow. 18 de octubre, el 18 de octubre de 1873. Por eso hay personas que siempre dicen esta fecha. Sí es una fecha válida, pero es la firma del documento, porque la fecha real es al año siguiente, el 25 de marzo de 1875. Ya, ahora viene otro dato increíble. García Moreno manda a pintar el cuadro. ¿Ya? Ese cuadro, por eso en varias naciones se le dice el corazón de Jesús de Gabriel García Moreno. Porque García Moreno dio la directriz de cómo pintar el cuadro. ¿Ya? Él dijo, quiero así, quiero asado y cocinado que sea el cuadro del corazón de Jesús.
se valió del pintor Rafael Sala. Con él lo preparó aquí en Ecuador cuando hizo la Escuela de Bellas Artes y lo mandó a perfeccionar en Italia. Entonces, cuando se perfeccionó en Italia, le pidió pintar el cuadro, lo mandó a Italia con el cuadro para que sea bendecido por el Papa Pío IX. El cuadro de la consagración está bendecido por Pío IX. No todo el mundo lo sabe. ¿Ya? Entonces, ¿En el serio cuadro está está bendecido bendecido por por Pío el IX. Papa? Entonces, tenemos también esa maravilla en el cuadro. Y el cuadro está en la Basílica de Bologna por el Papa Pío IX. Entonces, el cuadro que se puede observar al ingresar a la Entonces, basílica, que está ahí esa es la... sobre el sagrario, ese cuadro que está sobre el sagrario es el cuadro original de la consagración. No, es una réplica exacta. Y el cuadro original, exactamente dónde se encuentra. Más arriba de la basílica. Arriba hay una rectoría que es de los oblatos, que tiene un oratorio privado. En ese oratorio privado está el cuadro de la consagración original y están los corazones incorruptos de Monseñor Checa y de García Moreno. Interesante. A eso se accede con un permiso especial. Wow, qué increíble. Es que son reliquias de primer grado y aparte el cuadro que también es señora reliquia, entonces no puede estar así tan expuesto ya. Por eso Claro en que la sí. basílica todo el mundo cree que ese es el cuadro original, no es una réplica exacta, o sea, trajeron un maestro pintor que copió los detalles lo más semejante al cuadro original. Perfecto. Entonces, y, y también lo que yo quisiera que nos aclares nuevamente. Entonces, la señal de Dios que recibió Gabriel García Moreno fue este sacerdote, si tú no me corriges, que le dijo que confíe y que el resto hará el Sagrado Corazón de Jesús. Esa fue la señal. O también fueron estos tres requisitos que tú nos estás comentando. El primero era el clero, ¿no es cierto? El segundo, el Congreso. Y no sé, ¿cuál es el tercero? Si es que no me acuerdo. Ya, el tercero era el siguiente, gracias por hacerme recordatorio, era el pueblo. García Moreno decía... Carlitos, te cortaste de ¿Cómo? nuevo. ¿Me A ver, escuchas? ahí sí, habla de nuevo. Ya, Sí, la tercera prueba era el pueblo. Ya, García Moreno tenía que consagrar a todo el pueblo, pero cómo lo haríamos? Ya, porque imagínate, te consagras un compromiso serio, o sea, hay que catequizarte, evangelizarte, o sea, prepararte para el acontecimiento. Entonces, García Moreno es como que suspira y dice, si el corazón de Jesús me enviara 50 misioneros. Y ya, pues después le viene un hombre del gobierno y le trae una noticia maravillosa. Dice, señor presidente, dice, creo que fue en Guayaquil, dice, ha llegado 50 misioneros redentoristas. Entonces García Moreno se emocionó. O sea, la cantidad exacta de misioneros que pidió para la misión del Ecuador. Entonces, con los sacerdotes redentoristas, sumando a los que ya tenía, o sea, jesuitas, franciscanos, mercedarios, hizo la misión de evangelizar todo el Ecuador. Entonces, por eso es que la consagración es al año siguiente, en 1874, porque él vio que era necesario un tiempo más o menos prolongado para que todo el país fuera evangelizado, lo que más se podía en ese momento, porque también se va a mentirte que llegó hasta la última alma, pero digamos la mayoría sí. perfecto. Entonces, y aquí donde entra Pío Nono, quisiéramos todos conocer la relación de la consagración con Pío Nono. Entendemos que el cuadro fue enviado, pero ¿cuándo Pío Nono se enteró de que Gabriel García Moreno tenía estos planes? O sea, no sé si nos podrías dar un poquito de cronología, de fechas o de años, en que cómo este proceso se dio y cómo Pío Nono coordinó también con el Papa esta consagración, si Pío Nono también lo hizo desde el Vaticano o solamente fue aquí hecho en el Ecuador en unión con todos los obispos, porque cuando escuchamos la profecía de Fátima se escucha que se tiene que consagrar Rusia,
el Papa y todos los obispos el mismo día, ¿no? Entonces se entiende que todos los obispos harán una misa solemne en sus diócesis para consagrar a Rusia. Entonces, quisiera entender cómo fue esta consagración de Ecuador. ¿Fue algo similar con cada obispo del Ecuador y cada sacerdote también? No sé si también cada sacerdote lo consagró desde su parroquia o cómo fue y si el Papa también lo consagró. Bueno, para hacerte acuerdo, para empezar con la cronología, ¿de cuándo empezó esta relación de Gabriel García Moreno con el Papa para coordinar la consagración o comentarle sobre la consagración, etcétera, y luego cómo terminó siendo hecha la consagración? Bueno, yo creo que las relaciones de Papa con García Moreno son incluso antes de que García Moreno sea presidente. El Papa Pío IX, a ver, cronología exacta, el 20 de noviembre de 1853 proclama beata a Santa Margarita, a Santa Margarita de Jesús, ya, o sea, a la Azucena de Quito. Ujú. Entonces el Ecuador se siente dichoso de que una compatriota llegue a ser, esté en camino a la santidad, ¿ya? Porque incluso tendrá que pasar 97 años para que otro Pío XII, proclame el 4 de junio de, de 1900, sí, de 1950 a Marianita ya como santa propiamente, ya. Entonces Marianita es la primera santa del Ecuador. Entonces, la mamá de García Moreno era muy devota de Santa Marianita, ¿ya? Entonces, cuando García Moreno sabe de esto, incluso las hermanas de García Moreno se van al grupo de niñas de las Beatas de Mariana de Jesús, o sea, para que sepan la vida y todo eso. Incluso te cuento que García Moreno en cierta manera emuló a Santa Mariana. Este es un dato que no todo el mundo lo sabe. ¿Sí sabías que A García ver, Moreno usaba silicios? no, no, pero sí quisiera que todos esos datos lo dejemos para la próxima entrevista. Pero sí, Bueno, me parece increíble, sí. Ya me imaginaba algo pensando en mis adentros durante ya, los días y semanas anteriores, pero quisiera más bien que nos especifiques lo de Pío Nono, porque como esta entrevista es más, ya, entonces topamos un con poquito Pío de la vida IX, de Gabriel García Moreno, pero quisiéramos, y porque también es muchísimo, no vamos a lograr terminar tal vez, ya, pero quisiéramos, ¿cómo entonces tú dices que más o menos desde 1853 hubo esta relación de Gabriel García Moreno con Pío Nono, bueno, por la por la beatificación admiración, sí. de Santa Mariana de Jesús Paredes, y, y de allí, ¿cuándo fue que Gabriel García Moreno decidió consagrar al Ecuador? ¿Cómo se enteró él de que podía ser el primer país, cuándo? Y luego, ¿cómo lo comunicó al Papa? Entonces, no sé si podríamos más bien encaminarnos por ahí. Y ya Bueno, detalles de pues la santidad de Gabriel García Moreno, sé que lo toparemos en una la de las misma, próximas entrevistas. el mismo año, en 1853, García Moreno estaba estudiando en Francia. Él se leyó toda la vida de la iglesia, o sea, toda la vida de la iglesia, y en ese libro de la iglesia que estaba en francés, García Moreno sabía leer en francés. Sí creo que Ujú. comenté eso, él sabía 5 idiomas, ya, No, García Moreno sabía 5 idiomas, 5 ya, idiomas. sí, Wow. ya, Y bueno, entonces, déjame anotar eso porque tampoco es tema de esta entrevista para también preguntarte cuáles idiomas hablaba, porque si no nos vamos a alargar con lo de los idiomas, 5 idiomas, ¿ok? Continúa ya, continúa, por favor. entonces, él lee la profecía de que Francia tenía que ser la nación que se consagrara a ella, pero en el libro dice que ni el rey Luis XIV ni sus descendientes lograron hacer el cometido. O sea, él todavía no era presidente, entonces él dice en sus adentros, así como todo muchacho, ¿no? Que tú dices, bueno, el día de mañana, ¿qué seré yo? ¿O qué haré yo? O yo haré esto, ¿sí o no? Uno lo dice de la boca para afuera, como un Claro. deseo. Hay que ver si lo concretas, ¿no? Entonces García Moreno dice, si yo fuera el presidente del Ecuador, yo sí consagraría a mi país al corazón de Jesús, pero como te dije, es un decir, porque ni él mismo estaba tan seguro de que iba a ser
el presidente, pero hay gente que dice que sí, porque te cuento que en el año de García Moreno ingresa a los jesuitas en 1850 y 51 al Ecuador, porque los conoció en un viaje en un barco, y en esa época los jesuitas no eran muy queridos, o sea, todo el mundo, los países eran masónicos y eran enemigos los jesuitas, entonces en todas partes los votaban, de Panamá, de Colombia, entonces todos esos jesuitas García Moreno los metió. No era el presidente, en ese momento el presidente era el cuarto presidente del Ecuador, de apellido Noboa, era católico, un presidente bien católico, pero había un pequeño defecto con él, era muy blandengue. Tan blandengue que le hicieron el golpe de estado y no se pudo defender, o sea, de una lo sacaron. Entonces, Pero él les trajo a los jesuitas con el apoyo de Gabriel García Moreno, es lo que sí, me estoy claro, entendiendo. te voy a contar una anécdota, no sé si es cierto, pero dice que García Moreno quería hablar con el presidente, pero creo que el presidente estaba un poco indispuesto. ¿Ya? Dice que García Moreno va y le toca la puerta a las 3 de la madrugada al presidente. Y después creo que alguien le va a atender y dice que García Moreno tumba la puerta y lo va a ver al presidente en la cama. O sea, básicamente le fue a pedir, señor presidente, por favor ingresa a los jesuitas. Y el presidente, con tal de quitárselo encima, dijo, sí, ingresen los jesuitas al Ecuador. O sea, es algo increíble. Ya, entonces, Bueno, porque hay gente que dice que es el presidente Luis Novoa, pero recordemos que detrás de eso está García Moreno. ok, súper interesante, pero no nos salgamos del tema, mi querido Carlitos, porque o si no tendremos que hacer otra entrevista próximamente Ya, para es que por eso te terminar estoy de hacer. diciendo, o sea, García Moreno cuando lo expulsan a los jesuitas porque el que le dio el golpe de estado, el nuevo presidente, le tenía odio a los jesuitas, lo votaron. El padre Ujú. Manuel Proaño en ese momento era seminarista, todavía no era sacerdote. Y te cuento que él estaba entre irse o no irse al exilio. García Moreno sin querer se lastimó una pierna, se dio un balazo, estaba limpiando una arma, estaba en muleta en ese momento. Entonces le dice, firme Manuelito. Y dice que el padre Manuel Proaño se pone y dice, vaya al exilio, que yo le prometo que dentro de 10 años cantaremos el Tendeo. Y en 1862 García Moreno vuelve a ingresar a los jesuitas y ahí vienen las relaciones diplomáticas con el Vaticano, ¿ya? O sea, con 62. 1862. 62. Ya, entonces, pues ahí vienen las negociaciones con el Vaticano. Incluso García Moreno da dinero para que el Papa aumente la infraestructura del Colegio Pío Latinoamericano, que a futuro, en 1873, estrenará el primer monumento a García Moreno en el mundo, un bulto de mármol, que creo que también tienes tus fotografías de él, que te he compartido. Sí, sí, creo que es la que me dijiste, si es que no estoy mal. Ya, entonces, también tiene su honor. Ok, perfecto, Sí. pero quisiéramos que nos expliques entonces, bueno, Gabriel García Moreno se enteró leyendo la historia de la iglesia sobre esta consagración y bueno, él fue presidente, llegó a ser presidente en el año, hazme acuerdo ahorita, porque yo sí no me acuerdo, 1872. 1862. Entonces ahí fue cuando se comunica otra vez con el Vaticano y ya le expresa tal vez la idea de que quiere consagrar el Ecuador Todavía no. Aquí lo que se informa con el Papa es el concordato y la reforma del clero, o sea, eso. En cambio, después hay relaciones diplomáticas, sino que lo que inclina a García Moreno es ya en 1873, porque acuérdate que en 1871 García Moreno defiende el honor del Papa, o sea, la invasión de los Estados Vaticanos. Entonces, al año siguiente, Alemania quiere consagrarse al corazón de Jesús, pero no lo logra. Ya, entonces, García Moreno, aquí viene algo que no todo el mundo se ha dado cuenta, pero la consagración es una entrega totalmente a Jesucristo y a la vez es una protesta al mundo de que el Ecuador trata de no ser como las demás naciones en contaminarse
por los males del siglo, Ujú. y la única nación que con esta consagración apoya al Papa. Si tú tienes el documento, o bueno, yo te lo paso más adelante, si tú lees, eso está estipulado en la consagración, porque hay gente que lee una consagración corta, esa no es la consagración te ocupa una hoja entera, es larga la consagración, y ahí está tipificado que es en honor al Papa también. Entonces, la consagración es como una defensa a la dignidad del Papa. Wow, qué increíble. En serio que Carlitos, tenemos un montón de información, ya casi vamos a completar la hora y media de entrevista y sé que la gente, no quiero que la gente como se distraiga, porque yo sé que luego de una hora, hora y media, la gente deja de prestar atención. Entonces, entonces yo creo que sería excelente que nos quedemos ahí para que en una próxima entrevista, que seguramente la haremos también esta semana, con la gracia de Dios, poder completar toda esta información, porque son muchísimos datos, muchísimos los datos que tenemos que topar. Pero nos quedamos hasta allí. Como tenemos el vídeo, yo también voy a estar pendiente también de los otros, de las otras preguntas para que tú puedas preparar. Yo sé que hay mucha información que no podrás tener para la próxima, pero ya de por sí, solamente con todo lo que tenemos que ver ya con la consagración, cómo la hizo, etcétera, eh, el martirio de Gabriel García Moreno, etcétera, etcétera, y sus prácticas piadosas, el silicio que nos estás contando, eh, su cuándo se hizo terciario franciscano y cómo fue su vida como terciario franciscano. También yo sé que seguramente querremos saber también si es que él se vistió, tenía el hábito, porque yo sé que a los terciarios les dan el hábito, que no lo visten Sí. siempre, pero sí les dan el hábito, es lo que yo entiendo. Eh, bueno, te voy a revelar otro dato, porque el Ecuador fue la primera nación consagrada al corazón de Jesús, ¿no? Sí, Pero aquí hay un pequeño inconveniente, y tú lo tocaste. O sea, una cosa es que García Moreno consagre el Ecuador y lo haya logrado, pero ¿será que el Papa lo reconoció? Porque tiene que tener un reconocimiento del Papa para que esto sea verdad. entonces eso lo dejamos para la próxima Yo entrevista te lo que revelar ahora. para que la gente le Bueno, dé curiosidad de conectarse de nuevo. Esto sí lo toparemos, permíteme anotarlo también. el- ya, entonces, si hay un respaldo y apoyo papal, porque como te digo, García Moreno lo hizo excelente, pero ¿será que en verdad el Ecuador, la nación del Sagrado Corazón de Jesús, tiene un reconocimiento ante el Vaticano de esto? Acuérdate que el niño Jesús también lo profetizó, ¿no? Y se irá de un lugar a un confín de esta tierra, la República de los Sagrados Corazones, la República del Sagrado Corazón de Jesús. Sí, es increíble. También en la próxima entrevista toparemos bien, la leeremos también. Yo ya le leí también a la profecía en uno de los capítulos que ya he subido sobre la vida de la admirable de la Madre Mariana de Jesús Torres, pero de todas maneras intentaré subir de nuevo esta información leyéndola en vivo con ustedes y con Carlos para detalladamente ver la profecía sobre este presidente verdaderamente cristiano, varón de carácter que consagrará a la República al Sagrado Corazón de Jesús. También en la próxima entrevista esperemos lograr llegar también a detalles del martirio, pero de por sí agradecemos muchísimo a Dios por la vida de Pío IX, de su santidad Pío IX y de, Beato actualmente. sí, el Papa Beato Pío IX y el siervo de Dios Gabriel García Moreno, que rogamos su intercesión para que nos sigan ayudando en estos momentos aciagos que estamos viviendo, porque como ustedes conocen, estamos con terribles problemas a nivel social, a nivel económico y más aún a nivel espiritual. Los presidentes del mundo están vendidos al nuevo orden mundial, a la A una masonería, agenda. y a toda esta agenda diabólica, satánica, que lo único que quiere es imponer el reinado de Satanás en el mundo y acabar y acabar con no sé, muchos dicen que según esta agenda quieren reducir la población, inclusive en las piedras que existen en Georgia, allí dice que uno de los mandamientos o de los objetivos es reducir la humanidad a 500 millones de personas, entonces son cosas
que uno se pone a pensar. Pero Gabriel García Moreno nos da esa luz, esa pauta para tener esperanza y encomendarnos a él, porque él debería ser el santo patrono de todos los gobernantes, ¿no? Especialmente de los gobernantes católicos. Inclusive yo me atrevería a decir que Donald Trump debería encomendarse a él, a pesar de que Donald Trump no es católico, bueno, su esposa sí es, pero yo ruego a Dios que si Donald Trump se vuelve católico sería increíble, porque de por sí, yo digo a todos los que nos estén viendo y que sean ciudadanos americanos que voten por Donald Trump, porque parece que él está dando alguna luz, sea cual sea el pasado que haya tenido. Ahorita parece que Dios lo está utilizando como gobernante para ir en contra del nuevo orden mundial y todos juntos tenemos que apoyar esta causa, siempre y cuando sea a favor del reinado de Jesucristo, ¿no? Entonces, hay muchas cosas por delante que tenemos todos que realizar y no sé si antes de hacer la oración final, Carlitos, tú quisieras también dar algunas palabras, tú que amas tantísimo más que yo a Gabriel García Moreno, porque nadie ama lo que no conoce, yo estoy aprendiendo a amarlo gracias a ti especialmente, entonces tú amas muchísimo más que yo y que muchos de los que están escuchando a Gabriel García Moreno. Entonces, no sé si quisieras también decir unas palabras. Bueno, sí, gracias por esto. Últimamente sí se ha visto bastantes cosas que lastimosamente ha afectado a García Moreno. Desde el mes de febrero, la comunidad LGTBI hizo un horrible cuadro, diría blasfémico, de García Moreno. No me gustó. Me tuve que ir contra todo ese colectivo yo solo, que incluso hasta me amenazaron en sacarme de Facebook, pero igual me la jugué. Les dije sus 4 verdades y gracias a Dios todavía la página de García Moreno está al aire. Fue un riesgo grande, pero no, o sea, no iba a dejar que el honor del presidente sea tan mancillado. Y sí, también eso, una. Y dos, pedirle de favor a ciertos movimientos de derecha o de ultraderecha que están apareciendo en nuestro país. Y bueno, está bien, o sea, yo no estoy en contra de nuevas caras, de nuevas ideas, pero eso sí, están utilizando la imagen de García Moreno de una manera indebida, algunos poniéndolo con ideas que no son compatibles con las ideas de García Moreno en su proyecto cristiano, otros los ponen en algunas aplicaciones que me molesté, creo que también te enseñé a ti, no voy a decir qué aplicación, pero todas esas cosas, sinceramente, hacen peso en contra para la causa de beatificación si es que la queremos rescatar. No sé cuál es ese empeño de que ahora que la causa se pueda retomar, es como que los hijos de la tiniebla vuelven a levantar cabeza. Entonces, pedirle favor a estos colectivos, a estos movimientos, que por favor no toquen la imagen del expresidente, porque sinceramente no tiene nada que ver ni siquiera con ellos para que la estén tocando. Y entonces es un absurdo, o sea, y si van a tocar la imagen de García Moreno, hágalo con mesura y con la dignidad que se merece el expresidente, porque básicamente se están inventando nuevas leyendas negras, o sea, ya no es solo, como tú dices, bragueta, sino que incluso digamos en sus gustos, sus placeres. Una historia, no me sorprendo que me van a decir que es un extraterrestre también, García Moreno, porque tantas barbaridades que escucho. Y entonces eso, o sea, yo creo que si en verdad se dice apreciar la figura de García Moreno, tóquenla de la manera que es debida y no de esa manera abusiva. O sea, eso nada más porque, discúlpenme la palabra, pero eso es prostituir la imagen del expresidente. Gracias. Muchísimas gracias, Carlitos. Tus palabras son muy profundas y fuertes para que todos reflexionemos. Porque sí, Gabriel García Moreno más bien debería ser un santo, a pesar de que, bueno, oficialmente por iglesia no ha sido escrito su nombre en la lista de los santos, ¿no? de la iglesia, pero obviamente todos los que conocemos su vida podemos saber y en nuestro corazón, esto ya es personal mío y seguramente también
de Carlitos, yo le digo San Gabriel García Moreno, inclusive un tío cuando yo le estaba rezando a Gabriel García Moreno en la letanía de los santos, cuando estaba por fallecer mi abuelita, me dice, pero ¿por qué dices Gabriel García Moreno? Le digo, sí, sí, porque fue santo. Y mi tío obviamente por su educación laica en el colegio, etcétera, en la Universidad Central, les forman con ideas de que Gabriel García Moreno no, y es lo que no fue santo, sino que fue un dictador, y que también esas cosas ya las hemos intentado aclarar en el anterior video. Por eso les digo, más bien encomendémonos, y a todos yo también les invito a todas las personas que ven un ideal en Gabriel García Moreno, que utilicen bien la imagen de él como como el santo y el gran hombre de carácter y cristiano que fue, porque si no, no vamos a poder sacar adelante la causa de canonización de él y de muchos otros santos de aquí del Ecuador, porque me parece que es muy importante la figura de Gabriel García Moreno para nuestros políticos, especialmente ahora que hemos visto tanta corrupción y que todos nosotros hemos podido observar en la televisión, en las noticias, y que nadie de nosotros está exento de también caer en corrupción, porque corrupción a la final es caer en cualquier pecado. Entonces, Exacto, sí. nadie de nosotros está libre de lanzar la primera piedra a los políticos que han caído en la corrupción, pero sí podemos tal vez pedirle a Gabriel García Moreno de corazón que nos ayude a purificar nuestras almas, nuestras obras, nuestro corazón, para asemejarnos a Jesús, ¿no? Porque Gabriel García Moreno lo único que quiso en su vida fue eh, exaltar los nombres de Jesús y de María. Es lo que a mí me queda de enseñanza cada vez que le escucho a Carlitos Guerrero Claro. Es y que estoy como, aprendiendo de él. es como decían los franceses. Los franceses decían, el rey David es el rey según el corazón de Dios y García Moreno es el presidente según el corazón de Jesús. Muy interesante. Ya ven ustedes, Tanto así que le permitió consagrar a su país. si se dan cuenta, son muchísimas las anécdotas, porque como ustedes ven, estas entrevistas no tienen como que un hilo fijo, sino que Carlitos Guerrero también Son se acuerda espontáneos, de no hay detalles. un guión escrito. Y eso es bonito porque no queremos que sea algo tan rígido, sino que poquito a poquito podamos sacar información. Recen por nosotros, porque sé que Calito se va a ocupar mucho y ahora que ya empieza este nuevo periodo de estudios en la universidad, pero para que podamos hacer la mayor número de entrevistas posibles, para por lo menos estrenar una cada 2 semanas, y así poquito a poquito ustedes se vayan enterando, pero ya tenerlas pregrabadas, por lo menos a unas cuantas entrevistas más, para que la gente poquito a poquito, poco a poco se vaya empapando de esta historia y quieran conocer de él, quieran comprar libros, quieran también hacerlo patrono de sus causas nobles, Libros, cristianas. Y libros que valgan la pena. Porque a veces es como dice, lee lo que, dime lo que lees y te diré lo que eres. O sea, si lees un García Moreno que no es, por eso es que tú te haces tremendo demonio, ¿ya? O sea, mm, traten de buscar libros de rigor histórico, no leyendo, y verán que se dan cuenta que García Moreno es un grande. Así ustedes digan, no es un santo, pero se quedan con la idea de que es un grande, ¿ya? Y eso es más que suficiente. claro, también seguramente intentaremos hacer un vídeo donde Carlitos Guerrero nos pueda guiar en cuáles son los libros más fidedignos, más confiables para leer la historia de Gabriel García Moreno, porque sí, como todo en la historia, gracias a la masonería y a este invento de la enciclopedia, etcétera, se ha manipulado la historia, y la historia que muchas veces nos presentan no es la verdadera historia de la humanidad y de nuestras naciones, como seguramente sucedió. Entonces, es muy importante siempre estar abiertos a conocer la verdad, para poder descubrir cuáles son los verdaderos detalles de la historia de una persona o un Es país, que a etcétera. veces, a veces somos perezosos, o sea, discúlpame la expresión, repetimos las cosas como perico no nos ponemos a pensar, ¿será verdad que lo que yo aseguro es cierto? O sea, no se toman la molestia de averiguar si esto es cierto, sino que lo sueltan. Entonces, eso, o sea, porque ahí tú quedas como dos veces mediocre. Una, porque lo ignora, y dos, porque lo defiende. Eso es ser dos veces mediocre.
Y entonces, hagamos un acto de humildad y busquemos la fuente. Y admírenla, no digo que beban la fuente, porque eso ya queda en cuestión de uno. Si tú bebes esa fuente o no. Pero, aunque sea para que ya no estés hecho tanto criticón. Sí, y también otra vez, como Carlitos dijo, ya para terminar, antes ya para hacer la oración también, Sí. Carlitos dijo en su anterior entrevista también que la gente que tenga los medios, que esté interesada en poder promover la causa de canonización de Gabriel García Moreno, yo voy a dejar otra vez en este vídeo todos los datos de Carlitos Guerrero. También si quieren pueden comunicarse conmigo y yo les direcciono con él para que se comuniquen y puedan invertir, si quieren invertir dinero o su esfuerzo, su tiempo, eh, todo. Necesitamos gente que pueda también investigar, que no sé, Carlitos Guerrero puede explicar más de eso luego. Pues solamente ya es para terminar esto. No dirás nada, Carlitos, porque si no nos vamos de largo en la Sí, entrevista. Sí, pero sí, todas las manos que se puedan juntar para económicamente, intelectualmente, eh, etcétera, etcétera, y que así sumen, poder mover que esta sumen, no causa. resten, que Eso, sumen, eso es lo importante. ¿cómo, perdón? Que sumen, o sea, que sean manos que sumen, no Sí, que resten. acuérdense que lo más importante es hacer conocer la verdadera historia de Gabriel García Moreno y que el pueblo entero del Ecuador un día pueda tener el orgullo de decir que no solamente fuimos algún día, y ojalá otra vez un día lo seamos, una nación súper católica, la más católica, y eso nos dio el honor, porque tal vez otros países consagraron el Sagrado Corazón de Jesús, am, y reinos también, ¿no? En el futuro lo consagraron también al Sagrado Corazón de Jesús a sus naciones, pero no con con las mismas, es lo que yo entendí de la entrevista de hoy. O sea, con todas los requisitos y toda esta manera tan solemne y que todos estén de acuerdo. No creo que ningún presidente ni ningún rey ha logrado eso en la historia y eso es increíble. Es que García Eso es Moreno fue increíble. el pionero. García Moreno es el pionero, o sea, por él es que los demás países siguen el ejemplo y se consagran. Claro, pero no creo que lo hayan logrado con con todas los Claro, requisitos eso sí. efectos Bueno, ni no, nada. no, 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 no te lo cuestiono ni te lo niego, o sea, te lo estoy reforzando en ese sentido. O sea, García Moreno es el pionero y es esa, digamos, ese astro que te indica cómo se ve el corazón de Jesús. Así de sencillo. Claro, y lo hermoso es que porque también limpió al país de la masonería y obviamente los otros países tal vez estaban ya con los masones dentro y con otras ideologías dentro, pero también lo consagraron, ¿no? Mientras que aquí Gabriel García Moreno tenía una nación verdaderamente católica en todo el sentido de la palabra, no como ahora que tenemos decenas de miles de sectas, por no decirlo así. En- Sí, es- es- somos muy permisivos, muy permisivos. Así es. Bueno, entonces para terminar, vamos a hacer la oración. Em, Carlitos Guerrero, te voy a invitar a que inicies. Yo otra vez voy a buscar también la oración porque me tocó cerrar el WhatsApp donde lo tenía la imagen para poder. Entonces, mientras tanto, les agradezco de corazón porque se hayan conectado y la verdad es que estoy muy alegre de que hayamos podido aprender un poquito más de esta figura tan controversial, pero tan hermosa porque nos enseña que todos podemos llegar a ser santos. Esa es a la final, y ese es al final el mensaje que yo quiero dar en este canal, ¿no? Que todos podemos llegar a ser santos, que si Gabriel García Moreno lo pudo hacer, nosotros también, porque él no solamente fue mártir, sino que su vida es un ejemplo de que todos podemos trabajar por nuestra santidad, ¿no? Eso es muy importante. Ok, listo. Entonces yo voy a hacer la primera parte, Carlitos, y tú haces la segunda y la primera parte del Gloria, y yo respondo el Gloria, ¿te parece? Yo Ya voy a está poner bien. yo voy a poner en la pantalla para que todos ustedes nos puedan seguir con esta oración y así poder terminar el video de hoy. Esta oración es para pedir la canonización del siervo de Dios Gabriel García Moreno y del beato Papa Pío IX. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Amén. Oh Jesús, nuestro Dios y Salvador, recuerda tu gracia en el beato Papa Pío IX y Gabriel García Moreno, presidente del Ecuador, quienes participaron en tu pasión por la causa de la Iglesia. El primero proclama los derechos de Dios y es entregado a los carceleros de la Revolución. El segundo los convierte en regla de su gobierno y cae víctima de su fe católica por los sicarios de la Revolución. Concédenos la glorificación canónica de ambos, para que surjan hombres poderosos en obras y palabras, para la causa de la religión y de la patria. Y en fin, la gracia particular que os pedimos, de acuerdo a vuestro beneplácito. Amén. Hacemos un momento de oración para pedir esa gracia particular. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias a todos los que han visto este vídeo. Les invito a suscribirse al canal, a activar la campanita, a darle like a este vídeo y dejar sus comentarios con cualquier sugerencia, pregunta o lo que ustedes quieran decirnos allí abajo en las cajitas de comentarios. Estaremos leyendo todos sus comentarios y agradecemos de corazón otra vez a Carlitos Guerrero por haberse conectado. Esperen muchos más vídeos con él, entrevistándoles sobre otros personajes y otros temas relacionados con la fe católica, especialmente del Ecuador. Y pues gracias, Carlitos. No sé si quieres también despedirte de todos los miembros de este canal. Muchas gracias, Santiago, a ti. Me despido y con todos ustedes hasta una próxima entrega. Gracias. Muchísimas gracias, Carlitos. Dios te bendiga y un abrazo fuerte. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao. Pasa bien.